frente a las grandes verdades de la existencia y del fin de la vida terrenal, realidades que tocan el núcleo más íntimo del ser humano y que se enlazan con tradiciones sociales en constante transformación, surgen múltiples preguntas en el alma de los creyentes. ¿Qué sucede realmente cuando el cuerpo, ese santuario del Espíritu Santo, concluye su paso por este mundo y retorna al polvo? ¿Cómo podemos rendir homenaje a nuestros seres amados de una manera que no solo respete su memoria, sino que también exprese nuestra convicción firme en la resurrección de los cuerpos y en la esperanza eterna que nos promete el Evangelio? Recientemente, el Papa León XIV, líder actual de la Iglesia, percibió la urgencia de pronunciarse sobre un asunto que ha ganado presencia en la conversación pública y que, para muchos creyentes, puede generar confusión: la cremación. Sus palabras, impregnadas del discernimiento espiritual que caracteriza a la Iglesia, no buscan imponer reglas rígidas ni restricciones sin sentido, sino más bien ofrecer una orientación clara y compasiva, propia de la ternura de la Iglesia como madre y guía. Su mensaje actúa como una luz que quiere aclarar inquietudes, corregir hábitos que se han desviado del sentido cristiano, y sobre todo, reafirmar con alegría la esperanza que nace del Evangelio en el misterio profundo de la muerte y las decisiones que se toman cuando la eternidad se vuelve inminente. En una sociedad que con frecuencia prioriza lo práctico, rápido y funcional incluso al abordar los ritos sagrados relacionados con la despedida de nuestros seres amados, emergen nuevas inquietudes y, en ocasiones, influencias que se alejan, aunque sea de forma sutil, de la visión cristiana del sentido de la vida y de la muerte. Si deseas vivir cada instante de tu existencia, incluyendo ese último adiós, en plena sintonía con la fe constante de la Iglesia y en la firme esperanza de la vida sin fin, escribe amén en los comentarios. Esta palabra sencilla representa una declaración de confianza en las enseñanzas del sucesor de Pedro, quien nos guía como pastor universal. Y es también un testimonio de nuestra creencia en la resurrección prometida por Cristo y en el respeto que merece cada persona que ha partido. Si estas palabras han tocado tu corazón, te animo a dejar un me gusta ahora mismo, para que más almas puedan hallar esta luz, y si aún no te has unido, te invito a suscribirte a este canal para ser parte activa de esta comunidad de fe y recibir cada mensaje que puede transformar tu caminar. Grabemos esta afirmación en nuestro corazón y, si lo deseas, exprésala también en los comentarios: mi cuerpo, morada del Espíritu Santo, resucitará para gloria eterna. Esta frase no es solo una idea bonita, es una expresión contundente de nuestra fe en la promesa de Cristo, el Señor de la vida, el que venció la muerte. La reciente declaración del Papa León XIV no surge del deseo de emitir prohibiciones sin razón o de legislar de forma arbitraria sobre la cremación, sino del anhelo profundo de recordar los fundamentos espirituales que deben guiar esta práctica. Nos llama con sabiduría a ir más allá de lo cómodo, de lo rápido o de las costumbres pasajeras, muchas veces influenciadas por una mentalidad materialista que despoja a la muerte de su dimensión trascendente. Nos invita a reflexionar con fe sobre el valor sagrado de nuestros gestos y elecciones respecto a los cuerpos de quienes han partido, cuerpos que recibieron la Eucaristía, que fueron ungidos en momentos de enfermedad, y que están destinados por gracia divina a la gloria de la resurrección final. Este canal es un punto de referencia espiritual, una fuente constante de orientación en medio de los desafíos actuales que enfrentamos como creyentes. Al unirte a esta comunidad, accedes a enseñanzas que nutren el alma, fortalecen la esperanza y ofrecen consuelo auténtico. Te invito a compartir este mensaje con quienes puedan necesitarlo. Ese gesto no es trivial, es una acción de amor que deja huella en la eternidad, una chispa de luz encendida en medio del mundo. Haz una pausa para reflexionar, y si lo sientes en lo profundo de tu ser, deja en los comentarios estas dos palabras: respeto y fe. El Papa León XIV, en su más reciente carta apostólica titulada Spes Resurrectionis, es decir, la esperanza de la resurrección, abordó con claridad y gran sensibilidad pastoral la expansión de la cremación en muchas regiones. Lo hizo no por afán de regulación excesiva ni para imponer cargas innecesarias, sino al constatar una realidad evidente, en numerosos lugares, por motivos sanitarios como las pandemias, razones económicas debido al alto costo de los funerales tradicionales, preferencias personales o falta de formación doctrinal, esta práctica se ha vuelto común. Sin embargo, lamentablemente, a veces se acompaña de costumbres o ritos que se alejan de la visión de la fe cristiana. El cardenal Miguel Ángel Rossi, prefecto del dicasterio responsable del culto y los sacramentos, ha precisado con autoridad que el objetivo principal del Santo Padre no es prohibir sin motivo.
sino asegurar que toda acción relacionada con la cremación esté impregnada de fe, respeto y comprensión del destino eterno del cuerpo, llamado a la gloria por la resurrección prometida en Cristo. El objetivo del Santo Padre no es en absoluto revertir las disposiciones previamente autorizadas por la Iglesia en lo relativo a la cremación. Más bien, su intención es fortalecer la comprensión del profundo aprecio que la Iglesia siempre ha tenido por el cuerpo humano desde sus raíces más antiguas. Ese cuerpo que fue creado a imagen de Dios, que albergó al Espíritu Santo y que está llamado a resucitar. Se busca orientar a los creyentes sobre cómo manejar correctamente las cenizas para que esta acción no debilite ni oscurezca la esperanza cristiana en la vida eterna y en la resurrección gloriosa del cuerpo. Con este gesto, el Papa desea conservar intacta la verdad del Evangelio sobre nuestro destino final, la unión plena con el Creador. Antes de abordar las orientaciones ofrecidas por el Papa León XIV, que reflejan el discernimiento pastoral de la Iglesia, conviene recordar brevemente la visión tradicional que se ha mantenido a lo largo de los siglos. ¿Por qué la Iglesia favoreció durante tanto tiempo el entierro de los cuerpos? ¿Alguna vez se prohibió por completo la cremación? Y si así fue, ¿cuál fue la razón de tal postura? Haz una pausa y piensa en los funerales que has presenciado, en las emociones que evocaron, en la esperanza que dejaron o el duelo que provocaron. La manera en que tratamos a los difuntos revela mucho sobre nuestra visión de la vida, la muerte y la eternidad. Pensemos juntos, ¿qué principios esenciales intenta salvaguardar la Iglesia al establecer orientaciones sobre estas prácticas que, aunque humanas, tocan lo divino? El Papa León XIV, en su Carta Apostólica Spes Resurrectionis, destaca cómo desde sus inicios y en fidelidad constante a las raíces judías del cristianismo, la Iglesia ha mantenido un profundo respeto sagrado por el cuerpo humano. La doctrina cristiana enseña que el cuerpo fue formado a semejanza de Dios y es morada viva del Espíritu, como recuerda San Pablo en 1 Corintios 6:19. Incluso después de la muerte, el cuerpo conserva su dignidad y está destinado, por promesa divina, a la resurrección y la gloria eterna. Por esta razón de peso, la Iglesia ha promovido el entierro tradicional, tomando como ejemplo al mismo Cristo, cuyo cuerpo fue ungido, envuelto con devoción y depositado en el sepulcro antes de su gloriosa resurrección al tercer día. Este tipo de sepultura, según el Papa, transmite de forma más clara y simbólicamente rica la certeza en la resurrección. La tierra que recibe el cuerpo actúa como un terreno fértil donde la semilla no muere sin propósito, sino que espera el momento de la gran cosecha, el día final, como enseña 1 Corintios 15. Versículos 35 al 44. El teólogo Tertuliano, una de las voces más influyentes en los primeros siglos, afirmaba que la carne es eje de la salvación, destacando su papel crucial en el plan de Dios. Los cementerios bendecidos se convirtieron, con el paso del tiempo, en espacios consagrados de recuerdo, oración y unión espiritual con los que nos han antecedido. No son meros depósitos de restos, sino verdaderos lugares de reposo, como sugiere el término latino coemeterium, que significa dormitorio, donde los cuerpos aguardan serenamente el regreso del Señor. Durante mucho tiempo, la Iglesia rechazó firmemente la cremación, sobre todo porque, en distintos periodos históricos, esta práctica fue promovida por movimientos contrarios a la fe cristiana. Muchos de estos la utilizaban como medio de oposición a verdades fundamentales como la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo o la existencia de la vida eterna. Era común que esta práctica se asociara al materialismo, al panteísmo o al nihilismo, ideologías que minimizan o niegan la dimensión espiritual del ser humano. Recordemos el caso de doña Isabel, historiadora en Sevilla, dedicada al estudio de las costumbres funerarias cristianas de los primeros siglos. Ella enseña a sus estudiantes que para los cristianos primitivos, el cuidado del cuerpo y el entierro en catacumbas o cementerios eran actos profundos de fe y amor que marcaban la diferencia frente a prácticas paganas que, en muchos casos, mostraban desprecio hacia el cuerpo o sostenían creencias opuestas a la esperanza cristiana. El Papa León XIV valora esta herencia no por un apego nostálgico al pasado, sino como un testimonio vigente de la fe que hemos recibido. La teología católica no ve el cuerpo como una cárcel del alma, como proponían filosofías antiguas o herejías gnósticas, sino como una parte esencial de la persona, creada con un propósito divino y destinada a compartir la gloria eterna junto al alma resucitada. Por ello, el respeto por el cuerpo no termina con la vida, sino que continúa como una expresión concreta del amor y de la promesa de Dios. Reflexiona un momento, ¿alguna vez has pensado en el simbolismo profundo del entierro cristiano y su vínculo con la creencia en la resurrección? ¿No te parece ahora más claro cómo este acto sencillo transmite con fuerza nuestra esperanza en la vida eterna?
En la continuación de su enseñanza en Spes Resurrectionis, el Papa León XIV reafirma que, desde mediados del siglo XX, la Iglesia, tras una evaluación doctrinal y pastoral extensa, permitió la cremación. Este cambio no fue una ruptura con la doctrina eterna, sino una respuesta pastoral a nuevas condiciones sociales y culturales. Siempre se ha aclarado que esta práctica es aceptada solo si no contradice el núcleo de la fe cristiana. La autorización se fundamenta en documentos previos, como la Instrucción Piam et Constantem del año 1963, y más tarde en Ade Resurgendum cum Christo del 2016. Emitida bajo el pontificado del Papa Francisco. Según aclara el Papa León XIV, la cremación en sí, entendida como el proceso físico de reducir el cuerpo a cenizas, no afecta en absoluto al alma del difunto. En ningún momento se pretende revertir los permisos que la Iglesia ha otorgado en relación con la cremación. La intención es más bien profundizar en el sentido de respeto profundo que, desde sus orígenes, el cristianismo ha mostrado hacia el cuerpo humano, una creación hecha a imagen de Dios, que ha sido morada del Espíritu Santo y que está destinada a la resurrección gloriosa. El objetivo es también orientar a los fieles sobre cómo tratar dignamente las cenizas, de modo que no se debilite ni se confunda la esperanza cristiana en la vida eterna y en la resurrección corporal. El Papa, al actuar en este sentido, busca salvaguardar el contenido esencial del Evangelio respecto al destino final del ser humano, que no es otro que la comunión plena y eterna con Dios. Antes de abordar las indicaciones más recientes del Papa León XIV, que reflejan la experiencia pastoral y teológica acumulada por siglos, es necesario recordar brevemente cómo ha sido la postura de la Iglesia a lo largo del tiempo. ¿Por qué durante tanto tiempo se favoreció el entierro tradicional? ¿Alguna vez estuvo expresamente prohibida la cremación? Y si fue así, ¿cuáles fueron las razones? Pensemos en los funerales a los que hemos asistido, en el recogimiento, en el dolor, pero también en la esperanza que expresan. La manera en que tratamos el cuerpo de nuestros seres queridos habla profundamente de lo que creemos sobre la muerte, la vida y el más allá. Detengámonos a reflexionar, ¿qué principios inamovibles trata de custodiar y reflejar la Iglesia cuando legisla sobre estos momentos tan humanos? En su carta apostólica Spes Resurrectionis, el Papa León XIV recuerda que la Iglesia ha conservado, desde sus inicios y en fidelidad a sus raíces judías, una veneración sagrada por el cuerpo. Para la fe cristiana, el cuerpo no es un mero envoltorio, sino parte esencial de la persona humana, creado con un propósito divino. San Pablo afirma en su primera carta a los Corintios, 6:19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Incluso en la muerte, conserva una dignidad inviolable, porque está llamado a la resurrección. Esta convicción llevó a que la Iglesia promoviera por siglos el entierro, imitando lo que se hizo con Jesús, su cuerpo fue cuidadosamente ungido, envuelto en lienzos y colocado en un sepulcro antes de resucitar gloriosamente. El Papa explica que el entierro comunica de manera más rica y profunda la fe en la resurrección. Enterrar el cuerpo en la tierra es como sembrar una semilla que no desaparece, sino que espera germinar en el día de la resurrección, tal como nos enseña San Pablo en 1 Corintios 15, 35-44. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, decía que la carne es el eje de la salvación, resaltando el papel del cuerpo en el plan divino. Así, los cementerios cristianos, consagrados y bendecidos, se convirtieron en espacios sagrados de memoria, oración y comunión espiritual con quienes nos han precedido en la fe. No es casual que la palabra cementerio venga del latín coemeterium, que significa dormitorio, el lugar donde los cuerpos reposan en espera del regreso glorioso del Señor. Durante mucho tiempo, la cremación fue rechazada, en gran parte porque algunos movimientos contrarios al cristianismo la promovían como una forma de rechazar dogmas clave, la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la vida eterna. En esos contextos, incinerar el cuerpo era una expresión deliberada de materialismo, panteísmo o nihilismo. Un ejemplo de esta visión lo da doña Isabel, historiadora sevillana especializada en prácticas funerarias cristianas. Ella enseña a sus estudiantes cómo los primeros cristianos cuidaban con ternura los cuerpos de sus difuntos, enterrándolos en catacumbas o cementerios, marcando una diferencia clara con las costumbres paganas, muchas de las cuales despreciaban el cuerpo o lo trataban como un estorbo, reflejando visiones del mundo incompatibles con la esperanza cristiana. El Papa León XIV valora profundamente esta tradición. No lo hace por nostalgia, sino porque ve en ella un testimonio vivo de la fe transmitida por generaciones. A diferencia de algunas filosofías antiguas, como el gnosticismo, que consideraban el cuerpo una prisión del alma, la fe católica enseña que el cuerpo es parte integral de la persona,
creado con dignidad y destinado a compartir la gloria eterna junto al alma en la resurrección. Por eso, honrar el cuerpo del difunto es una extensión natural del respeto por su vida, su historia de gracia y la promesa divina que lo espera. ¿Habías pensado alguna vez en el simbolismo profundo del entierro cristiano y su relación directa con la fe en la resurrección? ¿No es asombroso cómo un gesto tan sencillo puede transmitir una esperanza tan poderosa? El Papa León XIV también recuerda que, a partir del siglo XX, tras una profunda reflexión teológica, la Iglesia abrió la posibilidad de optar por la cremación. Este cambio no fue una ruptura doctrinal, sino una respuesta pastoral a las nuevas realidades sociales y culturales, siempre que dicha elección no niegue la fe en la resurrección ni desprecie el cuerpo. Documentos clave como Piamet Constantem 1963 y Ad Resurgendum cum Christo 2016, bajo el pontificado de Francisco, clarifican esta posición. La cremación, explican, no afecta el alma del difunto, que pertenece a Dios, ni impide que Dios resucite ese cuerpo en el último día. El poder de Dios trasciende las limitaciones de la materia. Si no existe un rechazo explícito de la fe cristiana ni desprecio por el cuerpo, la cremación puede ser aceptada. Hoy en día, como lo señala el cardenal Rossi, situaciones prácticas, como la falta de espacio en los cementerios urbanos, cuestiones sanitarias durante epidemias o dificultades económicas, pueden llevar a las familias a optar por esta vía. La Iglesia, con corazón de madre, comprende estas situaciones. Así lo vivió la familia de don Alejandro, en Buenos Aires. Tras la muerte de su esposa, quien había expresado su deseo de ser cremada sin intención contraria a la fe, optaron por cumplir su voluntad. El párroco, atento y sabio, los acompañó pastoralmente, asegurando que todo se hiciera en armonía con la enseñanza de la Iglesia. La familia encontró consuelo espiritual en medio del dolor. Sin embargo, el Papa subraya con firmeza que aceptar la cremación no significa considerarla igual, en sentido simbólico o espiritual, al entierro tradicional, que sigue siendo la forma más conforme con la fe cristiana. Tampoco significa que cualquier manejo de las cenizas sea apropiado. Si este mensaje ha iluminado tu corazón y ha traído mayor claridad a tu fe, te invito a mostrar tu apoyo. Dale me gusta, comparte el contenido y suscríbete para seguir creciendo en el conocimiento de la Iglesia y en la esperanza que no defrauda. El Papa León XIV exhorta especialmente a los sacerdotes y agentes de pastoral a conocer y aplicar fielmente las normas eclesiales, como las contenidas en Ad Resurgendum cum Christo. Estas normas no son reglas frías, sino medidas pastorales que buscan preservar la dignidad del cuerpo, alimentar la esperanza en la resurrección y cuidar el sentido comunitario del recuerdo cristiano. ¿Sabías que la cremación, aunque permitida, requiere ciertas condiciones para que sea coherente con la fe cristiana? ¿Conocías las intenciones pastorales detrás de esta enseñanza? Una de las enseñanzas más importantes del Papa es que las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto y dignidad que se tendría con un cuerpo completo. No son simplemente restos, sino los vestigios de alguien que fue templo del Espíritu Santo, ungido en los sacramentos y llamado a la vida eterna. Por eso, la conservación de las cenizas debe hacerse en un lugar sagrado, cementerios, iglesias o columbarios debidamente autorizados. Estos lugares no solo acogen los restos, sino que se convierten en espacios de memoria, oración y comunión comunitaria. Sofía, una joven de Madrid, vivió una experiencia similar. Tras la cremación de su padre, quiso conservar las cenizas en casa por sentirlo más cerca. Su párroco le explicó con amor que el lugar sagrado comunitario permite que toda la iglesia rece y recuerde, evitando que la memoria del difunto quede reducida a lo privado o se pierda con el tiempo. Con el corazón aún herido, ella comprendió el profundo sentido de esta orientación. Finalmente, el Papa León XIV recuerda que está absolutamente prohibido dispersar las cenizas en la naturaleza, ni en el mar, ni en montañas, ni desde el aire, así como dividirlas entre familiares o conservarlas en casa como regla general. Estas prácticas contradicen el testimonio público de la esperanza en la resurrección y el respeto debido al cuerpo. Aunque algunas prácticas modernas puedan parecer simbólicamente bellas o conectadas con la naturaleza, no deben interpretarse como un retorno impersonal o panteísta que niegue la singularidad de cada alma y la resurrección personal. Por esa razón, no está permitido transformar las cenizas en recuerdos materiales como joyas, colgantes o anillos. Este tipo de usos no reflejan la reverencia que la Iglesia pide para los restos mortales, que merecen un tratamiento digno y respetuoso. Del mismo modo, la división de las cenizas entre varios miembros de la familia o su custodia en hogares particulares no está autorizada de forma ordinaria.
Solo situaciones verdaderamente excepcionales y bien justificadas, que deben ser valoradas por el obispo diocesano y consultadas con la conferencia episcopal correspondiente, podrían admitir esta posibilidad. Incluso en esos casos, es imprescindible asegurar que el lugar donde se conserven sea adecuado, mantenga la dignidad de vida y facilite el acceso a la oración comunitaria por el difunto. El Santo Padre aclara que estas instrucciones no surgen de un enfoque inflexible o arbitrario, sino de la intención de evitar confusiones teológicas que puedan llevar a un entendimiento erróneo sobre la relación entre Dios y la creación, o que reduzcan nuestra fe a una visión puramente material. Además, estas normas protegen al fallecido del olvido espiritual y aseguran que se mantenga viva su memoria dentro de la comunidad cristiana. La Iglesia cree firmemente que la muerte no rompe los lazos entre sus miembros, por eso insiste en la dimensión comunitaria del duelo y de la esperanza. Para el Papa León XIV, estas directrices reflejan la convicción profunda y constante en la futura resurrección del cuerpo y en la unión de los santos. El mantener las cenizas en un lugar consagrado, como un cementerio o un espacio designado dentro de una iglesia, ayuda a conservar la memoria del fallecido en el contexto de la fe cristiana. Fomenta la oración continua y comunica a las generaciones futuras el mensaje de la vida eterna. Considera el verdadero sentido de estas normas. ¿Comprendes ahora por qué la Iglesia actúa con tanto cuidado en este aspecto? ¿Ves cómo estas reglas se relacionan con el valor eterno del cuerpo humano y con la comunión que une a los vivos y a los que han partido? Este es un punto esencial en las enseñanzas del Papa León XIV, que refleja una preocupación pastoral y doctrinal muy clara. En caso de optar por la cremación, el pontífice subraya que las exequias, es decir, el funeral cristiano, deben celebrarse preferiblemente con la presencia del cuerpo, antes de proceder a la cremación. Este acto, al realizarse con el cuerpo presente, expresa con mayor fuerza el respeto de la Iglesia por la vida y la dignidad del cristiano fallecido, y permite que los gestos litúrgicos, como la bendición con agua y el incienso, se lleven a cabo de forma adecuada. Además, la presencia física del cuerpo contribuye de forma importante al proceso de duelo, ayudando a los familiares a transitar su dolor con más paz. Aún así, el Papa reconoce que existen contextos donde las circunstancias sanitarias o logísticas hacen necesaria la cremación previa. En tales casos, invita a que las cenizas sean llevadas a la iglesia para la celebración litúrgica, en una urna adecuada y colocada con reverencia durante la ceremonia. Recordemos el caso de Carlos, en Lima, cuyo hermano falleció en un país lejano y fue cremado debido a razones de salud pública. Siguiendo las instrucciones de su obispo, Carlos y su familia organizaron una celebración litúrgica muy sentida en su parroquia, donde la urna estuvo presente. En ese momento, sintieron el apoyo de la Iglesia y la fuerza de la esperanza en la vida futura, aunque el cuerpo ya no estuviera allí. El Papa León XIV insiste en que, incluso cuando la cremación se haya realizado previamente, la celebración de las exequias debe mantenerse con todo su valor y solemnidad. Esta liturgia no debe omitirse ni minimizarse, pues es una oportunidad crucial para proclamar la esperanza de la Pascua, interceder por el alma del difunto y consolar a quienes quedan. La Iglesia, como madre fiel, no abandona a sus hijos ni siquiera después de la muerte, acompañándolos con sus oraciones y ritos sagrados. Nos acercamos así al núcleo del mensaje del Papa sobre este delicado tema. ¿Cuál es entonces el llamado esencial que él quiere transmitir? ¿Cuál es la enseñanza que desea que todos los creyentes guarden con firmeza en su corazón cuando enfrentan decisiones tan personales? Si estás buscando luz, serenidad y una comprensión profunda ante el misterio de la muerte y la vida eterna, no puedes dejar de meditar en esta enseñanza pontificia que disipa las sombras con la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte. El momento culminante del mensaje del Papa León XIV, tal como lo expone en Spes Resurrectionis, es su firme y solemne afirmación de la esperanza cristiana en la resurrección corporal y en la vida eterna. Cada directriz, cada instrucción pastoral, busca proteger y dar testimonio de esta verdad central de nuestra fe. El Papa advierte, con un profundo sentido pastoral, contra cualquier tendencia o práctica que, aunque bien intencionada, pueda diluir o distorsionar nuestra convicción en la resurrección. Por ejemplo, la dispersión de las cenizas puede interpretarse como un gesto poético, pero fácilmente puede llevar a una visión en la que el alma simplemente se disuelve en la naturaleza, perdiendo así su identidad y negando la promesa de una resurrección concreta. De igual modo, mantener las cenizas en casa como práctica habitual puede encerrar el recuerdo en un ámbito demasiado privado, alejándolo del testimonio público y del respaldo comunitario de la fe.
En su reflexión, el Papa recuerda el coraje de los mártires, como Santa Inés y tantos otros que, incluso al enfrentar la muerte violenta y la destrucción física, no dudaron en proclamar su certeza en que sus cuerpos serían restaurados por Dios. A los cristianos de hoy, que muchas veces viven en un entorno que trivializa o ignora el sentido trascendente de la muerte, se les invita a mantener la misma claridad doctrinal y el mismo fervor que animaba a los primeros discípulos. Como enseña San Pablo, si nuestra esperanza está puesta solo en esta vida, somos los más dignos de lástima entre todos. El Sumo Pontífice subraya con fuerza que la manera en que tratamos los cuerpos de quienes han partido refleja de manera clara nuestra fe en el Dios verdadero y en la promesa firme de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11, 25-26. Por eso, si se elige la cremación dentro de lo que permite la Iglesia, esta decisión debe estar acompañada por gestos y ritos que expresen con claridad esa esperanza y que, en ningún caso, contradigan la enseñanza cristiana sobre la dignidad del cuerpo humano y la vida eterna. Depositar las cenizas en un lugar sagrado, como un cementerio o un columbario, representa uno de esos gestos de respeto y confianza en la promesa divina. Para el Papa León XIV, los ritos funerarios católicos no son simples costumbres heredadas o formalidades sin alma, sino expresiones profundas del mensaje sobre las realidades últimas: muerte, juicio, gloria o condena. En ese contexto, cuidar con fe los restos de los difuntos es una proclamación viva ante un mundo muchas veces sin esperanza, de que la muerte no es el final, sino el paso hacia la victoria de Cristo resucitado. En este silencio interior, haz un examen de conciencia sobre tu fe en la resurrección. Considera si tus ideas, decisiones o actitudes respecto a la muerte y al destino del cuerpo, ya sea el de un ser querido o el tuyo propio, ¿realmente están moldeadas por esa esperanza cristiana o si están más influenciadas por temores humanos, sentimentalismos vacíos, modas del momento o ideas ajenas al Evangelio? Este pronunciamiento del Papa León XIV acerca de la cremación representa una exhortación profunda a vivir con fidelidad y dignidad el testimonio de la esperanza cristiana ante la muerte. No se trata de imponer restricciones sin sentido, sino de cuidar la fe, consolar a quienes sufren por la pérdida de un ser querido y honrar la sacralidad del cuerpo, que ha sido morada del Espíritu Santo. Reafirma tu confianza en la resurrección. No olvides que, al igual que el cuerpo glorioso de Cristo, el nuestro también está llamado a ser transformado en la gloria final. Esa es nuestra verdadera esperanza, la base de toda nuestra fe. La Iglesia anima a valorar el entierro como la forma más representativa y simbólicamente rica de expresar la espera del regreso glorioso del Señor. Aún así, permite la cremación, siempre que no sea elegida por razones contrarias al mensaje cristiano y que se sigan fielmente las indicaciones dadas para el tratamiento de las cenizas. Estas deben conservarse íntegras y en un lugar digno, evitando toda acción que las degrade o contradiga la fe, como dispersarlas, dividirlas o convertirlas en objetos decorativos o de uso personal. Salvo en situaciones excepcionales debidamente aprobadas por la autoridad eclesiástica, no es adecuado conservar las cenizas en el hogar, ya que esto puede aislar el recuerdo del difunto de la vida orante de la comunidad. Celebra los ritos funerarios con respeto y esperanza, sin importar si se realizan antes o después de la cremación, siempre procurando que las cenizas estén presentes para expresar la fe con toda su riqueza espiritual. Este momento litúrgico es clave, ofrece consuelo, oración por el alma del difunto y una proclamación gozosa de la vida eterna. Que las palabras del Papa León XIV nos inspiren a decidir con sabiduría, a rendir homenaje a nuestros seres queridos con dignidad cristiana y a vivir cada jornada sostenidos por la esperanza firme en la resurrección y el encuentro definitivo con Dios Padre. Si este mensaje te ha fortalecido en la fe y ha traído serenidad a tu corazón, te invito a dejar tu me gusta, para que otros también puedan recibir este consuelo. Y a suscribirte al canal activando las notificaciones para continuar recibiendo orientación espiritual en tu camino.